tal? ¿Cómo están? Hoy traemos un tema muy importante en la física. Vamos a hablar de una rama de la física muy interesante. Vamos a hablar sobre electromagnetismo. Como podemos ver en el nombre, electromagnetismo está compuesto de dos ramas, la electricidad y el magnetismo. Entonces el electromagnetismo es la unión de estas dos ramas, que antes la física las estudiaba por separado. No sabíamos de que pertenecían a una sola rama. Entonces vamos a ver un poco de cómo se fue desarrollando hasta unirse en el electromagnetismo. Vamos a empezar entonces con la electricidad, ¿sí? Que fue la primera rama que se desarrolló de estas dos, la que se desarrolló, entonces tuvo mayor desarrollo antes que el magnetismo, ¿sí? Para hablar de la electricidad nos vamos a remontar al año 600 antes de Cristo y vamos a hablar de Tales de Mileto. Tales de Mileto se dio cuenta que al tener una piedra de ámbar y frotarla con un paño, se adquirían propiedades que podía atraer a otros objetos pequeños, ¿verdad? Como plumas o papeles u otras cosas, ¿sí? Entonces él se dio cuenta de que esta piedra contenía algo que se lo transmitía al paño al momento de frotarse, ¿verdad? Y era la electricidad, aunque en ese momento no se llamaba de esa forma, pero él sabía que tenía algo. Sin embargo, antes de Tales de Mileto hay registros, sobre todo con los egipcios, de que ya hacían observaciones, así como este grabado de acá, que en él dejaron escrito observaciones que hacían de peces, una especie de pez en el río Nilo que daba descargas eléctricas como medio de defensa o medio de caza, ¿verdad? Daba pequeñas descargas eléctricas. Entonces los egipcios ya se habían dado cuenta de esto 2750 años antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de los experimentos de Tales de Mileto. Luego tenemos a William Hilbert. Él se dio cuenta que la electricidad no estaba solo en el ámbar, que habían otras cosas que también tenían electricidad. Se dio cuenta entonces que era más común de lo que se creía, que podíamos encontrarla en muchos objetos. Este descubrimiento Hilbert lo hizo en 1600, es decir, 1000 años después de Tales de Mileto, ¿sí? De la electricidad podemos hablar de muchos beneficios, ¿sí? Son beneficios muy evidentes para nosotros, ¿verdad? Desde un reloj digital, la calculadora que utilizamos en la clase, pero hay un beneficio que revolucionó la forma de vida del ser humano y es la iluminación. La iluminación por medio de energía eléctrica vino a cambiar la forma de vida. Antes de este tipo de iluminación, en la noche no había mucha actividad, ¿sí? La noche se volvía muy larga porque no había iluminación de esta forma. Había iluminación por medio de cierto tipo de lámparas con aceite como combustible o con candelas, pero no es la misma iluminación como la que podemos tener por medio de energía eléctrica. Entonces las personas se dormían muy temprano, cenaban todavía de día y cuando comenzaba a oscurecer ya se tenían que ir a dormir, venía la noche. Incluso eso hacía que se despertaran a medianoche a comer, a platicar otro poco entre familia o con los vecinos y luego seguir durmiendo, lo que llamaban el segundo sueño, ¿sí? Con la iluminación por energía eléctrica permitió aprovechar más el tiempo de la noche, tanto en la casa, en actividades personales, como en fábricas o empresas que pudieron ampliar el horario de trabajo y por lo tanto producir más. Esto vino a dar entonces un salto en la civilización. Ahora hablemos un poco del magnetismo. En una ciudad de la antigua Grecia se encontró una piedra y se dieron cuenta que esta piedra tenía ciertas propiedades de atraer a pequeños objetos de hierro y de metal en general. Esta ciudad antigua se llamaba Magnesia. Como allí fue encontrada la piedra por primera vez, entonces a esta piedra se le llamó magnetita y de allí proviene el nombre de magnetismo, ¿sí? Porque acá fue donde se observaron por primera vez las propiedades magnéticas.
Luego vino Charles Coulomb, ya mucho tiempo después, y fue el primero que hizo estudios de electricidad y magnetismo, no juntos como una sola rama, paralelamente, pero sí empezó a observar que habían ciertas cosas que se comportaban de forma similar, ¿sí? Por ejemplo, los cuerpos cargados eléctricamente se atraían o se repelían dependiendo de las cargas, y vio que con el magnetismo sucedía lo mismo. Entonces hizo estudios paralelos y empezó a observar esas similitudes. Eso fue en 1786. Luego vino este físico de apellido Ørsted, y él se dio cuenta que la electricidad y el magnetismo estaban relacionados. Fue el primero que dijo: hay una conexión entre estas dos ramas. Eso fue en 1820. ¿Cómo se dio cuenta él de eso? Porque observó que al poner una brújula cerca de un cable que conduce electricidad, la brújula se altera. Entonces lo único que podía pasar es que el cable estaba interactuando con la brújula de alguna manera que la hacía alterarse, y lo único que podía hacer era un campo magnético. Entonces se dio cuenta de que hay relación entre estas dos ramas. Después, a partir de Ørsted, vinieron muchos científicos, muchos físicos que fueron aportando elementos al estudio de la electricidad y el magnetismo, ya uniéndolos en una sola rama. Nos tardaríamos mucho en hablar sobre los aportes de ellos, así que solo voy a mencionar algunos. Científicos como Henry, como Faraday, como Weber, también podemos mencionar a Joule, a Kirchhoff o a Thomson, ¿sí? Todos ellos conocidos por algún aporte. Después de ellos vino entonces este señor, este físico, llamado James Maxwell. ¿El que hizo? Él recogió todo el estudio de estos otros científicos y lo unificó, además de establecer relaciones matemáticas con ellos. Tenía una gran destreza matemática, que entonces logró formular 4 leyes en base al estudio de todos estos otros. Esas leyes se conocen como las leyes de Maxwell para el electromagnetismo. Eso fue en 1866. Maxwell entonces llegó a hacer lo que se conoce como la primera gran unificación de la física. Unió la electricidad y el magnetismo, ahora se conoce como el electromagnetismo, y vino a provocar un gran avance, tanto tecnológico como en civilización para el ser humano. Incluso Albert Einstein dijo que su teoría de la relatividad se desarrolló en gran parte por las bases de Maxwell, que sin el estudio de Maxwell pues hubiera sido muy difícil que él pudiera desarrollar su teoría de la relatividad. Maxwell entonces, con esas destrezas matemáticas, se dio cuenta que la luz viaja en ondas que tienen un campo eléctrico y un campo magnético. Por eso se llaman ondas electromagnéticas. Entonces, el alcance del electromagnetismo es demasiado grande. ¿Qué beneficios obtenemos? Bueno, tenemos desde beneficios un poco sencillos, podría decirse, como un timbre, ¿sí? El famoso timbre de la escuela, de la hora de recreo, de la hora de salida o del instituto, ¿sí? Funciona de esta manera. Al activarlo se deja pasar corriente eléctrica por acá, la cual llega a esta parte de este como martillo, y a esta parte que es un embobinado. Entonces acá se genera un electroimán, se genera un campo magnético, ¿sí? Por medio de electricidad, electromagnetismo. Ese campo magnético pues está cambiando debido a que la dirección de la corriente cambia, ¿sí? Repentinamente. Entonces eso hace que a esta parte metálica de acá la esté atrayendo y repeliendo en una frecuencia muy grande, y eso hace entonces ese movimiento que este martillo golpee la campana acá, y es cuando escuchamos el sonido del timbre. Otro beneficio que tenemos es la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito tiene una banda magnética acá, que al deslizarla en el POS
genera un cambio de voltaje, el cual permite tener un pulso eléctrico que envía la señal con la información que se requiera de esta tarjeta de crédito. Otro beneficio muy grande, aunque ese no lo tenemos acá, es el tren bala, el tren magnético, ¿sí? Vino a dar dos grandes avances. Primero, porque el tren, al desplazarse, no está en contacto con los rieles, sino que levita por el campo magnético. Al levitar y no estar en contacto con los rieles, evita muchas pérdidas de energía por la fricción que se genera al tocar los rieles. Y como no hay una gran pérdida de energía, eso se puede aprovechar para tener más velocidad. Entonces estos trenes se mueven muy rápido. Los más veloces llegan a alcanzar los 600 kilómetros por hora. Imagínense a esa velocidad, un tren de esos acá en Guatemala, podríamos viajar desde la capital a Tikal en menos de una hora. ¿Sí? Estar allá nos soportaría el tiempo para viajes largos grandemente. Otro gran beneficio de este tren es que debido a su funcionamiento por levitación, es casi imposible que se descarrile, casi imposible que estos trenes tengan accidentes por descarril. Eso hace entonces que se preserven las vidas. Alguien que viaja en un tren de estos, pues su probabilidad de morir en un accidente porque se descarrile es muy baja, ¿sí? Prácticamente no va a suceder. Entonces es otro de los grandes beneficios. Así que esto es como a manera de una introducción para el electromagnetismo, cómo se unificó la electricidad y el magnetismo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.